Saludos compañeros, compañeras y profesor. El presente trabajo está integrado por mi persona Alice Martínez, por la compañera María Figueroa Lázaro, por el compañero Gustavo Mora Saborío y por el compañero Jere Guillén Sánchez. El tema de nuestro trabajo es el discurso de la otredad en la película La otra conquista de Salvador Carrasco. De manera introductoria, vemos la necesidad de emplear diversas fuentes para llegar a un público amplio fuera del rango intelectual. En este caso sería la película como medio audiovisual. La película La otra conquista sirve en este fin debido a la aceptación de los espectadores tanto a nivel nacional e internacional, debido a su buena trama realista y fuera de la historia oficial. El mensaje principal que nos da la película es la alteridad de los personajes, lo que conlleva a la otredad, es decir, señala la diferencia que hay entre ellos, viéndose este concepto desde el título de la película, que nos demuestra la otra cara de la conquista visto desde los indígenas y no desde los españoles. La película nos demuestra de una manera cruda la perspectiva de la imposición cultural y religiosa sobre las costumbres indígenas. La pregunta de investigación que utilizamos en este ensayo es la siguiente: ¿de qué manera las representaciones sobre la raza y la religión plasmadas en la película La otra conquista explican el proceso de dominación que experimentaron las sociedades indígenas mexicanas durante el periodo 1526-1548? Por su parte, la delimitación espacio-temporal es en México entre 1526 y 1548. Se escogió este tiempo y este lugar debido a que la película está ambientada en este espacio y tiempo. La otredad se entiende como el conocimiento del otro, como algo diferente, es decir, existen personas las cuales son diferentes a mi persona o mi grupo social con distintas creencias, tradiciones, religiones, culturas, rasgos físicos, ideologías y formas de vida, entre otras. Con el tiempo, la otredad adquirió perspectivas negativas, generando así el racismo, la homofobia o la xenofobia. La otredad se puede ejercer como mecanismo de poder. Uno de estos procesos se expone en el descubrimiento del Nuevo Mundo, puesto que la identidad de la población indígena se fue constituyendo desde la perspectiva de los colonizadores y no desde el indígena. Esto se postula en la película La otra conquista del director Salvador Carrasco, la cual enfatiza el tema de la otredad en la religión, la raza y el poder. De acuerdo con Mirta, la identidad indígena fue construida desde afuera, donde se niega la verdad del observador como el otro, como hombre, como sujeto. Hay que tener en cuenta que el periodo de colonización fue destructivo para la población indígena y su cultura. Dentro de la película se manifiesta la subyugación de los indígenas de México, donde los colonizadores obtuvieron superioridad de su cultura, minimizando a la cultura indígena. En la película enfatiza la privatización de la libertad cuando se logra capturar a uno de los personajes principales llamado Thomas, imponiéndole la religión cristiana con la ayuda del fraile llamado Diego. Asimismo se observa en el papel de doña Isabel, la cual llegó a ser esposa de Hernán Cortés y su traductora, así como otros papeles más dentro de la película. Como lo planteó Mirta, se interpreta la desvalorización del patrimonio cultural, sus templos arrasados, sus dioses negados, sus mujeres violadas, la degradación al plano de la esclavitud y tantos factores más los llevaron al límite de la fragilidad e indefensión. Para entender el concepto de raza de una manera más efectiva, se puede ver lo que el antropólogo estadounidense Conrad Philip Kotak en su libro Antropología Cultural explicó que cuando un grupo étnico tiene una base biológica se le llama raza. Y además, él exterioriza que una raza biológica es una subdivisión geográficamente aislada de una especie. Tales subespecies serían capaces de cruzarse con otras,
pero digamos, esta premisa no sería correcta debido a su aislamiento geográfico. De esta manera se puede señalar que esto se cumple a cabalidad en el caso de los españoles y los indígenas mexicanos, ya que los europeos a su llegada a tierras americanas, y en este caso en específico a México, se interrelacionaron con los nativos, rompiendo con el aislamiento geográfico entre las dos razas, ¿verdad? Como lo exponía Cota. Sin embargo, los españoles aprovecharon de esta situación, aprovechándose de los indígenas mexicanos, sometiéndolos de maneras crueles. De esta forma, el discurso de la otredad está presente debido a que una raza se impone respecto a la otra, y que a lo largo de toda la película esto se manifiesta de diferentes maneras. El tema de la otredad respecto a la raza puede observarse de diversas maneras y en distintos ámbitos, enfatizándose en aspectos como la vestimenta, el idioma y la cultura. En diversas escenas de la película pueden observarse esas diferencias respecto al otro, las cuales los europeos, a través de diferentes métodos y mecanismos, subyugaron a los nativos, ejerciendo un control totalitario sobre ellos. Esta situación se puede ver en la película en una escena en la que Fray Diego le reprocha a Topiltzin, a quien los españoles le dieron el nombre de Tomás, por haber estado hablando en el idioma mexica, que era, ¿verdad?, el idioma de los aztecas. Digamos, él estaba hablando en ese idioma con Tecuishpo, que, digamos, los ibéricos le llamaron Doña Isabel. Esta mujer era indígena, pero estaba bajo las órdenes de los españoles. Entonces se puede ver que este escenario muestra la intromisión de la raza blanca, quien era la raza superior, ¿verdad?, desde la perspectiva española, la cual quiere imponer a la fuerza el idioma español a costa de que los nativos dejen de utilizar su propio idioma. La otredad también se puede ver en la vestimenta de ambas razas, y en el filme es representado notoriamente, puesto que los españoles vestían ropas limpias y elegantes, además de poseer armaduras, vanagloriándose desde su punto de vista de pertenecer a una mejor clase y tener un mejor estatus que los indígenas. Por el contrario, los nativos utilizaban ropas andrajosas, rotas, sucias, y en caso de que se produjera un conflicto, tenían como armadura su propio cuerpo. Por otro lado, también está el ámbito cultural, viéndose afectado a favor de la cultura ibérica, debido a que esta última fue impuesta por los conquistadores de manera unilateral y de distintas formas. Una de esas formas fue por medio de las instituciones religiosas, las cuales fueron las principales encargadas de adoctrinar a los indígenas, enseñándoles el idioma español y obligándolos fuertemente a dejar sus raíces culturales, sociales e inclusive hasta las religiosas. De igual forma, si eran descubiertos realizando algún rito pagano, eran castigados. Igualmente, los nativos que eran descubiertos realizando algún rito impropio de la cultura española eran severamente maltratados, recibiendo castigos rigurosos como escarmiento o hasta siendo castigados hasta su muerte. Esta situación es expuesta en la película, en una escena que los aztecas estaban realizando un sacrificio de una doncella para sus dioses. Sin embargo, en ese momento llegaron Fray Diego y algunos soldados españoles, quienes detuvieron el sacrificio y enseguida asesinaron a las personas que estaban involucradas en ese acto. Religión como una representación de la otredad. Uno de los primeros símbolos que utiliza el director es la imagen de la Virgen, la cual es la figura con la que se representa la religión a los indígenas. El autor la utiliza no solamente para eso, sino también para dar una imagen de dolor cuando hacen los españoles actos de tortura u otros diferentes actos. Otro tema es también los espacios religiosos, que son los lugares donde se imparte la educación del castellano y la religión católica. Es importante apuntar que en estos espacios se ve también, como se ve en la imagen,
unos estándares de vestimenta, cabello, y así los indígenas tenían que andar. Perspectiva dentro de lo que vieron los españoles, esa otredad que generan los españoles por medio de la religión y la de los indígenas. Por parte de los españoles, ellos vieron a los indígenas como bárbaros que debían ser salvados por medio del catolicismo y tenían el derecho de poder salvarlos destruyendo los creencias y cultura que tenían ellos. Por parte de los indígenas es al revés, ellos ven a los españoles, según la percepción del director, como personas atroces que destruyeron sus hogares, la cultura y las creencias y le arrebatan su libertad. Entonces es ese tema religioso de cómo por medio de esa destrucción de la religión que se da, esa otredad que busca esa diferencia de la religión, es que los indígenas tienen esa percepción. Para concluir, de acuerdo al abordado en los argumentos anteriores, la comprensión y reflexión crítica del trabajo gira en torno a los discursos de los personajes presentes dentro de la película y su papel al representar y desarrollar tanto el poder, la religión y la raza, fuera de la visión eurocentrista al que estamos acostumbrados. Con los puntos señalados, se buscó demostrar la transmisión de conocimiento mediante el discurso en los medios audiovisuales, con una implicación pedagógica así como la naturaleza histórica y social, siendo las películas los mayores medios de difusión de gran alcance, debido a su manera sencilla de transmitir un discurso a un público que tal vez no está acostumbrado a las formas técnicas de las fuentes orales o escritas de los temas históricos. Además, podemos mencionar el uso de la película como una forma de manipular y representar los hechos históricos de una manera entretenida, donde el individuo es parte de una manera interactiva de lo que sucede. En el apartado de la triangulación de fuentes, se contrastan las fuentes primarias y las secundarias, con el fin de dar una respuesta a la pregunta de investigación propuesta en el ensayo, siendo la fuente principal la película, siendo un elemento discursivo sobre la otredad entre los indígenas y los españoles. Dentro de esto se analiza cómo el director buscó representar las diferentes razas y religiones que existen entre ambas sociedades, y como fuentes secundarias se utilizaron investigaciones de teóricos sobre conceptos fundamentales como la otredad, la religión y la raza, los cuales son las bases para analizar el discurso de la película.